Hay un momento en el que todas las grandes historias cambian de tono. Después de la presentación de los personajes, de las primeras victorias y de los milagros que despiertan la esperanza, llega un instante en el que todo empieza a dirigirse hacia un destino inevitable. En The Chosen, ese punto de inflexión ocupa buena parte de las temporadas más recientes. Los discípulos ya no son simples pescadores o recaudadores de impuestos que siguen con curiosidad a un maestro diferente. Ahora saben que están caminando junto a alguien capaz de desafiar las leyes de la naturaleza, de devolver la vida a los muertos y provocar que ciudades enteras salgan a las calles para aclamarlo. Pero al mismo tiempo también empiezan a comprender que cuanto mayor es el impacto de Jesús sobre el pueblo, mayor es el miedo de quienes desean verlo desaparecer. En esta segunda parte de nuestro recorrido entramos en una etapa mucho más intensa. Aquí encontramos algunos de los milagros más espectaculares de toda la serie, pero también escenas que hablan de miedo, fe y de esperanza, cuando todo parece perdido. Veremos a Pedro enfrentarse a una tormenta que pondrá a prueba todo lo que cree saber sobre su maestro. Seremos testigos del milagro que muchos consideran el más impresionante realizado por Jesús antes de su propia resurrección. Y viviremos uno de los días más gloriosos de su ministerio público, cuando Jerusalén lo recibió entre ramas de palma y gritos de júbilo, sin sospechar que aquella celebración sería el comienzo de los acontecimientos más dramáticos de su vida. Si la primera parte nos enseñó cómo The Chosen consigue acercarnos a los personajes, esta segunda demuestra por qué la serie ha sabido convertir algunos de los pasajes más conocidos de los evangelios en escenas que millones de espectadores han vuelto a vivir con la misma emoción que si las estuvieran descubriendo por primera vez. Continuemos nuestro viaje. Número 6. Cuando Pedro caminó sobre las aguas. Hay imágenes que forman parte del imaginario colectivo del cristianismo. Moisés separando el Mar Rojo, David frente a Goliat, Daniel en el foso de los leones y, por supuesto, Pedro caminando sobre las aguas. El episodio, inspirado en Mateo 14, 22-23, llega inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces. Los evangelios cuentan que Jesús despide a la multitud y obliga a sus discípulos a subir a una barca mientras él permanece solo orando en la montaña. Cuando cae la noche, el lago de Galilea cambia de aspecto. El viento arrecia. Las olas golpean con violencia la embarcación. Los hombres que durante toda su vida habían vivido el mar empiezan a comprender que aquella tormenta no se parece a ninguna otra. The Chosen aprovecha este momento para profundizar todavía más en Pedro. No es casualidad. Desde la primera temporada, Simón ha sido probablemente el personaje con el arco más complejo de toda la serie. Lo hemos visto hundido por las deudas, avergonzado por sus errores, impulsivo hasta el extremo y, al mismo tiempo, profundamente enamorado de Jesús. Cada paso que da parece debatirse entre la confianza absoluta y el miedo más humano. Por eso, cuando una figura aparece caminando sobre las aguas en mitad de la oscuridad, la escena no habla únicamente de un milagro. Habla del hombre que debe decidir si está dispuesto a creer lo imposible. Los discípulos reaccionan con terror. Piensan que se trata de un fantasma. Las olas apenas les permiten mantenerse en pie. El viento ahoga las voces. Entonces escucha una frase que atraviesa el ruido de la tormenta. «No temáis, soy yo». Pedro reconoce la voz y hace algo que nadie más habría hecho. No pide una prueba. No exige una explicación. Solo responde: «Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti». Y la respuesta de Jesús es tan sencilla como poderosa: «Ven». La cámara apenas abandona el rostro de Pedro mientras coloca un pie fuera de la barca. No hay música heroica, ni artificios, solo silencio, agua, tormenta, como si incluso el viento esperara para descubrir qué ocurrirá. Y entonces sucede. Pedro camina sobre el agua. Durante unos segundos no existe la tormenta, no existen las olas, solo existen dos personas acercándose la una a la otra. Pero la fe es frágil. Basta un instante. Pedro mira alrededor, escucha el viento, recuerda dónde está, y el miedo vuelve. Los temores y miedos tan humanos que le preocupan vuelven de golpe y comienza a hundirse. Es un momento que todos conocemos, pero The Chosen consigue que duela como si fuera la primera vez. Porque ya conocemos a Simón, sabemos cuánto desea estar a la altura, cuánto teme volver a fallar. Jesús lo agarra antes de que desaparezca bajo el agua. Pedro le suplica que no le deje ir. No hay enfado, solo una pregunta. ¿Por qué has dudado? Es una de esas escenas que resumen todo el evangelio en apenas unos minutos. La fe no consiste en no tener miedo, consiste en seguir caminando incluso cuando el miedo aparece. Y pocos personajes representan mejor esa lucha que Pedro. Número 5. Cuando Lázaro volvió de entre los muertos. Si hubiera que señalar un único milagro capaz de cambiar definitivamente el destino de Jesús, probablemente sería este. Porque la resurrección de Lázaro no solo demuestra su poder sobre la muerte, también precipita los acontecimientos que terminarán llevándolo hasta la cruz. El Evangelio de Juan dedica un capítulo entero, el 11º, a narrar este episodio. No es un detalle más dentro del ministerio de Jesús. Es el último gran signo antes de la pasión, el milagro definitivo, el acontecimiento que convence a muchos y que provoca que otros decidan
que ha llegado el momento de eliminarlo. The Chosen comprende perfectamente la importancia de este momento y decide construirlo sin prisas. Antes de llegar al sepulcro, la serie nos obliga a convivir con el dolor de Marta y María. No vemos únicamente a dos hermanas que han perdido a un ser querido, vemos a dos amigas que no consiguen entender por qué Jesús no llegó a tiempo. Y esa idea atraviesa toda la secuencia. Si hubieras estado aquí. No es un reproche lleno de rabia, es una frase nacida del corazón roto de quien todavía cree, pero ya no entiende. Jonathan Rumi ofrece aquí una de las interpretaciones más contenidas de toda la serie. Jesús no permanece distante frente al sufrimiento, llora con ellas, comparte su dolor. El versículo más corto de toda la Biblia, Jesús lloró, Juan 11:35, cobra una dimensión inmensa cuando ya hemos convivido durante varias temporadas con estos personajes. Y entonces llega el sepulcro, la piedra, el silencio, el olor de la muerte. Los presentes saben perfectamente que ya no hay esperanza. Lázaro lleva 4 días enterrado. Según la tradición judía, cualquier posibilidad de vida ha desaparecido. Jesús pide que retiren la piedra. Nadie entiende por qué. Y cuando el sepulcro queda abierto, pronuncia una orden que cambiará la historia. Lázaro, sal fuera. No necesita repetirla. No necesita hacer ningún gesto espectacular. Solo hablar. La cámara permanece fija unos segundos frente a la oscuridad del interior, hasta que una figura comienza a moverse. Lázaro aparece envuelto todavía en las vendas funerarias, y el mundo deja de ser el mismo. Es imposible exagerar la importancia de este momento. Si Jesús tiene autoridad incluso sobre la muerte, entonces todas las preguntas que los discípulos se han hecho durante años empiezan a encontrar respuesta. Pero también los enemigos de Jesús comprenden algo. Ya no pueden permitir que siga predicando. Desde ese instante, el reloj comienza a correr hacia Jerusalén. Número 4. El día que Jerusalén recibió a su rey. Toda gran historia tiene un instante de aparente victoria. Ese momento en el que parece que todo va a salir bien. En The Chosen, ese instante llega cuando Jesús entra en Jerusalén montado sobre un pollino, cumpliendo la antigua profecía de Zacarías. He aquí que tu rey viene a ti, humilde y cabalgando sobre un asno. Los 4 evangelios narran este episodio, y los 4 coinciden en un detalle. La ciudad estalla de alegría. Palmas, ramas, mantos extendidos sobre el camino, niños corriendo, adultos gritando Hosana. Por primera vez la identidad mesiánica de Jesús deja de susurrarse, ahora se proclama públicamente. La serie consigue transmitir una emoción muy particular durante toda la secuencia, porque el espectador celebra, mientras que al mismo tiempo sabe perfectamente lo que está a punto de ocurrir. Cada sonrisa contiene una tragedia futura, cada grito de júbilo resuena con un eco inevitable. Dentro de unos días, muchos de esos mismos labios pedirán la crucifixión. Esa es la grandeza de esta escena. No necesita crear tensión. La tensión ya vive en quien la contempla. Los discípulos están desbordados. Jamás habían visto a tanta gente aclamar a su maestro. Pedro sonríe. Juan observa emocionado. Incluso aquellos que todavía dudaban comienzan a pensar que quizá el reino prometido está a punto de hacerse realidad. Pero la cámara también busca otros rostros. Los fariseos, los sacerdotes, los miembros del Sanedrín. Mientras el pueblo celebra, ellos entienden que la situación se les ha escapado de las manos. Ya no están ante un predicador rural, están ante un hombre capaz de mover a toda Jerusalén. Y ese descubrimiento resulta mucho más peligroso que cualquier milagro. Porque desde ese momento ya no habrá marcha atrás. La entrada triunfal no representa el comienzo de un reinado, representa el inicio del sacrificio. Y quizá ahí reside toda su belleza. Mientras el pueblo quiere estar dando la bienvenida a un rey victorioso, Jesús sabe que está entrando voluntariamente en la ciudad donde entregará su vida por todos ellos. Y esa certeza convierte una escena de celebración en uno de los momentos más conmovedores de toda la serie. Y hasta aquí llega esta segunda parte de nuestro recorrido por los momentos que hicieron de The Chosen un fenómeno mundial. Hemos visto cómo Pedro descubrió que la fe no consiste en no tener miedo, sino en seguir avanzando incluso cuando las olas parecen más fuertes que nuestras propias fuerzas. Hemos acompañado a Marta y María en uno de los instantes más dolorosos de sus vidas para contemplar después el milagro que cambió para siempre el rumbo del ministerio de Jesús. Y también hemos recorrido las calles de Jerusalén en aquel día en el que todo parecía una celebración, aunque el propio Cristo ya sabía que cada paso lo acercaba al mayor sacrificio de la historia. Pero aunque resulte difícil creerlo, todavía no hemos llegado a las escenas que han marcado para siempre a millones de espectadores. En esta trilogía de vídeos nos quedan todavía 3 escenas, 3 momentos que representan la esencia de The Chosen, 3 escenas que resumen mejor que ninguna otra por qué esta serie ha conseguido emocionar tanto a creyentes como a personas que simplemente buscaban una buena historia. Así que like al vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en la última parte. La botella